En este caso ya es de menor competencia, acá tenemos la zona mineralizada, igual dejamos también el backfill cementado o el relleno hidráulico cementado, que es de muy rápido fraguado. En este caso tenemos que avanzar en forma paulatina debido a la calidad de roca. Para su explotación en ambos casos, como es taladros largos, vamos a hacer los siguientes comentarios. En el caso de taladros largos, el problema que se evidencia en la mayoría de las empresas que usan taladros largos es con respecto a la malla utilizada. Como ustedes ven, acá se dispone de una malla, pero cuando revisamos en esta zona, en la parte inferior, cómo ha sido, porque algunos hacemos un nivel de extracción en este caso, como ocurre en alternativo, banqueo y relleno en bench fill, en lo cual hace otros niveles inferiores al perforar. En la parte inferior, acá podemos verlo mejor, estos taladros tienen cierta desviación. Entonces, si vemos la malla en la parte superior, veríamos una malla completamente dimensionada, que puede ser de 0.5 hasta 0.8, dependiendo la potencia del cuerpo, el tamaño del cuerpo. Pero cuando revisamos en la parte inferior, vamos a ver que la malla pierde, pierde su geometría. Llegan de unos lados a estar casi juntos, hasta 20-30 centímetros, y otras demasiado abiertas, más de 1 metro. Esto que ocasiona, esto es debido a la desviación del taladro al momento de perforar. Entonces, ¿qué ocurre? Como acá en esta zona superior se mantiene una buena disposición de la malla, el material acá sale correctamente fragmentado y en la parte inferior la fragmentación sale muy gruesa, o sea, mayor y hay zonas de bancos. Y si estamos hablando de una roca encajonante, el efecto de la voladura en los laterales, volvamos al cuadro anterior, me refiero a estos que serían no de mineral, y si es mala roca, la voladura puede ocasionar que hayan aberturas y no haya uniformidad. Por tanto, eso ocasiona que en la parte inferior de los taladros, como se juntan algunos taladros, salen mayores fragmentos y puedan erosionar las paredes que no son de mineral. Por lo tanto, la dilución se incrementa. Tengamos cuidado cuando seleccionemos los equipos de perforación, tengan controles no solamente de profundidad, sino de controles de alineamiento. O sea, y eso los pueden verificar ustedes cuando vayan al nivel inferior de extracción, ver cómo se ve en la parte superior la malla para hacer los ajustes necesarios. O sea, que tengan controles en los tres ejes más el porcentaje o el factor de desviación por profundidad. Si son 20 metros, normalmente es 1% al 5% dependiendo de la máquina. Por tanto, también es una buena idea no contar con equipos de mucha antigüedad. Mejor es utilizar de última tecnología que permita controlar que haya la menor desviación. El otro punto que es necesario recalcar ya en el método de explotación es cuando utilicemos estos tipos de taladros que atraviesan todos los bancos, la columna de carga de mineral se encuentre al centro. Lo que generalmente se utiliza acá es colocar tapones en el techo del nivel inferior y la carga quedaría hasta la tercera parte y otro quedaría con detritus, como si fuera un tajo abierto, lo cual que ocasiona que al momento de disparar, si está en la parte inferior, puedan aparecer, y más aún si hay una variación en la geometría de la malla, fragmentos de muy gran tamaño, lo cual repercute en hacer una voladura secundaria con un sobrecosto. Que si colocamos la columna de carga en el centro, con lo cual se puede hacer colocando primeramente usando ciertos tapones o decks, se podría anclar acá los puntos, ya se había calculado, a una distancia o una profundidad paralela y uniforme. Eso se logra que la fragmentación sea la adecuada, la distribución de energía sea del centro circular. Por tanto, las paredes que se ven en este caso, al tener una distribución de energía en el centro, el efecto hacia las paredes es menor por la buena disposición de la columna de carga. Por tanto, va a haber una disminución en la dilución
del mineral, o sea, menor contaminante estéril. Ya la vez, al hacer una buena voladura y dejar las paredes encajonantes intactas, nos aseguran una mejor estabilidad. ¿Por qué? Porque esto va a tener un tiempo de autosostenimiento hasta que le echemos o lo rellenemos con el backfill apropiado. Y ese periodo en el cual está sin sostenimiento va a hacer que las paredes se deterioren, se pandeen, se complexen y puedan haber caídas de material estéril, incrementando aún la dilución. ¿Qué utilizamos? ¿Relleno detrítico o relleno hidráulico? Relleno detrítico versus relleno hidráulico. Durante el ciclo de minado de los tajeos, uno de los factores más importantes es el tiempo normal de ciclo de relleno, necesario para la extracción de mineral. En este entender es necesaria la rapidez con la que este ciclo se cumple para, para una mayor rentabilidad del capital invertido y, obviamente, el incremento de la productividad del tajeo. El costo es también el parámetro base de comparación, el cual respaldaría la decisión a tomar para la elección de este método del proceso relleno. En este último parámetro de comparación se toma en cuenta el costo unitario de relleno, pero a la vez tenemos que evaluar cuál es el impacto de esta operación de relleno con respecto a la operación del ciclo total. El área de planeamiento juega un papel muy importante en el secuenciamiento de las áreas mineralizadas. Porque como han visto en el caso del BCR, base de planeamiento es el secuenciamiento, porque cuando vimos en el BCR y en el otro y en el bench stopping y en cámaras y pilares, tiene que haber un secuenciamiento de minado y extracción para que justamente no se pierda tiempo o el tiempo de rellenado no influya directamente en el ciclo de operación, básicamente en el de perforación, voladura, sostenimiento y extracción. Tiempo de ciclo de relleno detrítico mecanizado. Teniendo en cuenta el diseño de longitud promedio de los tajeos, para este caso 120 metros de longitud, el volumen total a rellenar después de haberse realizado el corte mineral con una potencia de beta promedio de 3 metros será de 120 por 3 por la densidad, que es 2 puntos de mineral, que es 2.7, igual 972 metros cúbicos que tenemos que rellenar. Existe un tiempo de ciclo que va cambiando a medida que la distancia se incrementa con respecto al punto de alimentación del relleno. Tomando como base el tiempo de ciclo y el rendimiento promedio del scoop a utilizar con respecto a la distancia evolutiva de la conformación del nuevo piso relleno, se estima el número de paladas para poder rellenar esos 972 metros cúbicos de material. Como vemos en este ejemplo, se van a necesitar rellenar 972 metros cúbicos. Vamos a hacer cálculos simples de cuánto tiempo vamos a demorar para poder rellenar esta área vacía. La longitud es 120 metros, pero solo se hacen por etapas cada 20 metros. Entonces, en 20 metros, nosotros vamos a tener que rellenar 162 metros cúbicos. 972 entre 6. Veamos la eficiencia de un scoop de 6 yardas. Un scoop de 6 yardas, descontando lo que corresponde al factor de llenado y esponjamiento, efectivas son aproximadamente 4.32 yardas, que equivalen a 3.30 metros cúbicos. Si consideramos una guardia de 12 horas, en las cuales 9 horas son efectivas, tenemos que podemos hacer 45 paladas de este scoop, con lo cual me dan 148 metros cúbicos. Esto quiere decir que en una guardia de 12 horas puedo rellenar el disparo realizado en este banco de 20 metros por 3 metros, que es la beta. Las variaciones en su geometría mineralizada, especialmente la ley, potencia, rumbo,
buzamiento, que varía de 10 a 20 grados, y la estabilidad de la roca encajonante son las características que se tienen en cuenta para la elección del método de explotación. La explotación de mineral de la Beta Jimena, por ejemplo, en un inicio se realizó aplicando el método de cámaras y pilares. Actualmente se está recuperando los pilares de mineral dejados en la primera etapa de explotación. En las zonas vírgenes del mineral es explotado aplicando el método de franjas verticales en retirada, o sea, BCR. Recuperación de los pilares. Los pilares de mineral a recuperar de la Beta Jimena están dispuestos de forma irregular. La masa rocosa encajonante y el mismo pilar de mineral están estructuralmente perturbados debido a las áreas abiertas sin sostener y por el tiempo de exposición mayor a 2 años. Para acceder a recuperar los pilares de mineral en estas condiciones, es necesario construir un nuevo acceso paralelo al acceso anterior. En este nuevo acceso es reforzado con cuadros y en algunos temas con cerchas. Al llegar al pilar a recuperar, se construye una nueva chimenea paralela a la chimenea limitante del pilar. Una vez concluida la chimenea, se inicia el minado de pilar mediante franjas verticales en retirada, BCR. A medida que se avanza el minado en retirada, se va colocando puntales con jackpot, cuadros de madera o cerchas, dependiendo de la evaluación geomecánica previa y el cribado de la zona minada. Tenemos una gráfica en la cual vemos la zona que se va a recuperar. Acá tenemos los cribens, ¿no? El pilar, todo la zona del pilar de mineral. Como hablamos en estos casos, en el Cheringer posiblemente, podemos dejar puentes. En algunos, en el caso de BCR, dejamos pilares que pueden ser a lo largo de toda la altura del cuerpo, ¿no? Acá tenemos el acceso inicial. Se hizo como están buzando, el buzamiento no es tan parado, pero debido al buzamiento a esta altura tenemos que hacer un nuevo acceso que sea en la zona de vetas. Para este método de explotación se acumulan taladros a lo largo de una franja en la dirección del buzamiento de la veta para luego hacer una voladura masiva. El sostenimiento se realiza colocando puntales con jackpot, cuadros, relleno detrítico y cribbing. Este método de explotación se realiza en retirada, de norte a sur. Actualmente se está explotando mediante franjas verticales en retirada los tajos ubicados entre otros niveles el 1827 y el 1847 de la rampa amarga. Los tajos que se encuentran entre los niveles 1815 los tajos que se encuentran entre los niveles 1815 y los tajos que se encuentran entre los niveles 1815 y 1867 de la rampa mónica, que es rampa positiva, se encuentran en preparación para ser explotados por franjas verticales y corte relleno ascendente, aplicando relleno hidráulico. Acá podemos ver el plano geomecánico indicando el tipo de sostenimiento a utilizar en esta zona de explotación. Por ejemplo, en roca muy mala se usan cuadros de madera cuando son labores temporales. En las permanentes shotcrete, cimbra, cuadros de madera. En la roca muy mala, y tenemos la máxima abertura de 3.2, cuadros de madera, pernos y malla en las labores temporales, y en la permanente shotcrete, cimbras o cuadros de madera. En la roca regular, máxima abertura 5.2, pernos sistemáticos, cuadros de madera y pernos sistemáticos. En la roca buena, máxima abertura 9.3 metros, pernos puntuales, y en caso de labores temporales, y en permanentes, pernos sin malla. En roca muy buena, la abertura es mayor a 9.3, es autosostenimiento en ambos casos. Acá podemos nosotros ver, de acuerdo al color, las zonas que son malas. Acá tenemos roca buena, muy buenas. De desventajas del método de explotación actual, en este caso, para la aplicación de relleno hidráulico. Las desventajas del método de explotación actual, tanto en la recuperación de pilares como en la explotación por BCR o franjas verticales en retirada, se puede resumir en lentitud en el ciclo de minado debido al tipo de sostenimiento, como son puntales, cuadros y cribbing,
ya que el traslado de la madera hasta los tajeos involucra tiempo, tareas y horas de equipos. Alto costo en sostenimiento debido al elevado consumo de madera. Problemas de inestabilidad del macizo rocoso como consecuencia de colocar un sostenimiento temporal como es la madera. Bajos rendimientos en toneladas por tarea. Esto se da por la utilización de mano de obra en la colocación de elementos de sostenimiento con madera. En este cuadro podemos ver las cantidades, el método de minado que se usa, ¿no?, en cada uno de ellos. El FBR es el BCR, franjas verticales en retirada. En el tajo 8425 es corte relleno ascendente, donde podemos ver como las características del mineral en esta zona es la potencia de la beta, y como ustedes pueden ver es una potencia, podemos decir, muy moderada y pequeña, que varían desde el 1,50 m hasta los 3 metros. Para efectos de la evaluación hemos escogido uno que está casi en el promedio, que es de 1 metro. Ancho de minado, estamos hablando que van desde el 1,50 m hasta 2,35 m. Para el caso en la evaluación estamos considerando que el ancho de minado es de 1,50 m. Ancho de la labor. El ancho de la labor varía desde 2 metros hasta 5 metros, como es el caso del tajeo 8430 en el nivel 1840, donde se usan franjas verticales en retirada o BCR. Ley sin diluir, estamos hablando que es muy variable, el promedio llega a 31.34. Para el efecto del área del caso y de evaluación, estamos hablando que la ley de sin diluir es 14 gramos por tonelada. Es una mina de oro, vamos a recalcar. Ley diluida, el promedio es 18.24 gramos por tonelada en promedio. Y en el caso del tajeo que vamos a evaluar es 9.33. El porcentaje de dilución en promedio es 38.8, el que se tiene para la zona en evaluación, y del caso es de 33.33. Contenido fino por corte, en promedio 133.37, donde el mínimo es de 34.84 y un máximo de 426.67. Para el efecto del estudio, el caso de estudio, es de 55.72. Hombres guardia o tareas guardia, en promedio es 2.45, siendo el mínimo 2 y la máxima 3. Para el efecto del caso es de 2 guardias, 2 hombres guardia. Longitud de corte, en promedio 20-33, que el corte va desde 5 metros hasta 40 metros. Para efectos del caso vamos a utilizar 29 metros. Acá estamos utilizando un precio de promedio de 592.80. Este ejercicio fue realizado hace tiempo y utilizaremos ese costo, pero podemos actualizarlo rápidamente considerando también incrementos en la madera. Valor bruto del mineral, en promedio 312.96. En este caso, si utilizamos para el área en evaluación es de 160.1. Obviamente, si colocamos los precios actuales, que es 3 veces el que está colocado ahí, el valor bruto mineral es 3 veces más. Costo de producción 99.38. Si consideramos para efectos del estudio del año en que se realizó o se vio este caso, a la fecha podemos decir que los costos de producción se han incrementado aproximadamente en 20%, llegando más o menos a $110 tonelada. Quiere decir que los márgenes son muy diferentes. Costo de minado 10.66. Costos de perforación en promedio es $1.13 tonelada. Costos de voladura 0.83 en promedio, que para el caso estamos usando el promedio 0.83. Costos de limpieza 0.96, siendo el promedio 121. Costo de sostenimiento, para este caso no estamos utilizando
relleno detrítico, sino relleno hidráulico, y arroja un costo de 2.77. Costos de cargueo y acarreo para el tema de un relleno detrítico en promedio de 2.44 dólares toneladas y en extracción 2.77 dólares por tonelada. Los márgenes que tenemos en promedio del costo de minado y el valor neto de mineral es un margen muy alto, ya que viene a ser aproximadamente el 5% del costo. Si vemos el costo, el valor de mineral a este precio es de 213.58 dólares, ¿no? Dólares por tonelada, y el costo de minado en promedio es 13.86. El margen es la diferencia. Aplicación del relleno hidráulico. Vamos a definir el relleno hidráulico a utilizarse en este caso. Pulpa. Se define como pulpa la mezcla constituida por una fase sólida y una líquida, donde la fase líquida transporta a la sólida en suspensión. Pulpa homogénea. Este tipo de pulpa se comporta como un fluido plástico, según Bingham, es decir, que las propiedades del agua se afectan por la presencia de los sólidos, por ejemplo, las arcillas. Pulpa heterogénea. Los relaves, arenas, concentrados de minerales se comportan como mezclas, ya que el líquido y los sólidos se comportan independientemente, denominándose al conjunto sólido-líquido, mezcla o pulpa heterogénea.